pues forma parte de la tradición de muchos países africanos. Por ejemplo, pues el cortar el clítoris a las mujeres formó parte durante 1000 años de la tradición china estrujar los pies a las mujeres. Formó parte de la tradición española durante mucho tiempo, pues, no, qué sé yo, la Inquisición, o las ejecuciones públicas que, por ejemplo, en Barcelona se prohibieron hacia el año 1900, es decir, hasta final del siglo XIX, eran el espectáculo más popular desde luego que las corridas de toros y mucho más antiguo, porque las corridas de toros son muy recientes, se instauraron en toda España y en Cataluña en el siglo XIX, por Fernando VII, el de vivas las cadenas, precisamente para que la gente no pensara. Y fue un proceso muy curioso, porque en toda Europa había corridas de toros y en toda Europa había correbous, que dicen aquí. Y resulta que, por ejemplo, el país donde más correbous había era en Inglaterra. Entonces hubo un proceso que a España apenas llegó, que se llamó la Ilustración, que fue un proceso que tendió a limpiar, en cierto modo, las culturas de las diferentes tribus y los diferentes países, eliminando sus aspectos más sórdidos, más crueles, más supersticiosos. Y, por ejemplo, en Inglaterra, por una acción muy efectiva que duró varias décadas, se consiguió finalmente prohibir todo este tipo de acciones y de espectáculos. Y, naturalmente, bueno, todavía hay palabras, ustedes conocen el nombre de una raza de perro, se llama el bulldog. Bulldog significa el perro de toro, porque tenían una variedad de corridas de toros las que las hacían con los perros. Bueno, no hay tiempo para explicar la historia esta, que es muy curiosa, pero en cualquier caso las corridas de toros y los correbous no tienen absolutamente nada de específicamente español, ni tienen nada de específicamente catalán, ni tienen nada de específicamente de ninguna tribu, sino que en los largos siglos en que no había automóvil, ni había televisión, ni había internet y la gente se aburría mucho, pues una de las maneras como aquellas gentes, pues que en parte eran crueles y groseras, entretenían sus largos ocios, pues era viendo las ejecuciones públicas, viendo las quemas de herejes, viendo las torturas de perros, de osos, de toros y de otros animales. Entonces, esto ha desaparecido afortunadamente de la mayor parte de Europa y del mundo, pero todavía quedan lo que el filósofo catalán Josep Ferrater Mora llamaba bolsas de crueldad. Bolsas que todavía permanecen en unos pocos sitios. Y a todos los que no somos de esos países africanos, pues nos escandaliza mucho que en África pues se siga cortando el clítoris a las mujeres en muchos países, y a todos los que no son pues de España, México y unas cuantas ciudades del sur de Francia y tal, pues les escandaliza mucho que se siga haciendo un espectáculo público de la tortura de los animales. ¿Qué argumentos se ofrecen para defender lo indefendible? Un argumento que se ofrece es el argumento de que las corridas de toros son tradicionales. Es cierto que las corridas de toros son tradicionales, pero es que en España, por ejemplo, ahora se están tomando medidas para combatir el maltrato a las mujeres. Pero el maltrato a las mujeres es todavía mucho más tradicional que las corridas de toros. Es decir, todas las salvajadas y barbaridades del mundo son tradicionales allí donde se practican. El secuestro es tradicional en Colombia y en Calabria y en Sicilia y en otros muchos sitios. Y entre los que se dedican a cualquier tipo, pues qué sé yo, de cosa que a ustedes les pueda parecer muy mal, pues claro, entre los que practican esa cosa, pues eso se hace. Entonces, si me permiten ustedes, después de decir lo que es la moral, les diré un poco lo que es la ética. La ética es una cosa distinta de la moral que no tiene nada que ver. La ética es una teoría filosófica que trata de mirar desde fuera a las morales de las diferentes tribus y analizarlas racionalmente. Y entonces, claro, desde el punto de vista de la ética no hay tradiciones. Desde el punto de vista de la ética lo único que hay son justificaciones racionales. Y precisamente para lo que sirve la ética es para dentro de cada tribu diferenciar cuáles de sus tradiciones pues son unas salvajadas y cuáles de sus tradiciones pues son precisamente cosas admirables que conviene incluso fomentar y extender por todo el mundo. Entonces, en la ética se pueden usar argumentos. Y, por ejemplo, un argumento es el argumento de la consistencia. Si hay la moral de una tribu que al mismo tiempo obliga a hacer algo y lo prohíba, eso es una contradicción.
y se puede criticar desde ese punto de vista. También desde el punto de vista de la universalidad. Si yo digo, por ejemplo, que si hay una norma que dice que está prohibido pegar patadas, qué sé yo, en la espinilla, pues supongamos a los diputados del Parlamento porque les duele, pero que sin embargo está permitido pues pegar patadas en la espinilla a los demás, aunque les duela también, pues esa norma se puede criticar desde el punto de vista de que no resiste el principio de la universalidad, que es un principio de la ética, etcétera. No hay tiempo para extendernos, pero lo que yo les aseguro que no hay ningún ético del mundo serio que pretenda que un principio de justificación ética es simplemente que algo se viene haciendo, que es la tradición. La tradición no justifica nada. Todas las cosas, las buenas y las malas, son tradicionales. O sea, el pensar que el número 13 es un número primo es tradicional, y efectivamente es un número primo. El pensar que el número 13 trae mala suerte, pues también es tradicional, y sin embargo es completamente falso. Es decir, el que algo sea tradicional ni es garantía de verdad, ni es garantía de nada. Es simplemente un hecho sociológico pues interesante y a veces curioso. Entonces, claro, cuando uno contempla las costumbres de los pueblos primitivos, en fin, incluidos nosotros en este caso, por lo de las corridas de toros, desde fuera, pues se da cuenta que el mundo pues es muy variopinto y está lleno de costumbres muy extrañas. Pero efectivamente, el ver que algo es tradicional en un sitio, eso en ningún sentido lo justifica. O sea que, desde luego, yo estoy dispuesto, bueno, y ustedes, pues supongo que deberían estar dispuestos a discutir cualquier cosa desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de argumentación o justificación racional. Bueno, ahí terminaba su primera parte, bastante importante, ¿no? Por dónde lo estaba diciendo, y bueno, sabemos que el resultado fue favorable a la abolición de las corridas. Entonces, bueno, quedémonos para terminar esta parte con esta diferencia entre moral, que es lo que muchas veces receptan las normas, el conjunto de las costumbres y normas de un grupo o tribu constituye su moral. Con las normas jurídicas, obviamente, además, suele estar representada la moral de la clase dominante, ¿no? O del grupo dominante. Y la ética busca, hay otro artículo de Mosterín publicado en un diario español que se llama La España Negra y la Tauromaquia, que pone, bueno, en palabra escrita esto que explicaba desde un punto de vista más claro, que habla también lo que hace la ética es buscar primero determinados principios que puedan tener una validez universal para poder analizar todas las morales, y también para que lo que es ético hoy sea ético dentro de 100 años, porque si no también la ética vendría a funcionar como una moral ad hoc, si se puede ir moviendo. Después vamos a ver nosotros qué implicancia ética tiene el sufrimiento en abstracto, y si podemos decir que el sufrimiento podríamos predicarlo como algo universalmente malo, como algo negativo en todo tiempo y lugar, en el pasado y en el futuro. Así que bueno, con esta diferencia entre ética y moral, que las vamos a volver a repasar cuando volvamos del break, los invitamos a hacer un breve descanso. Ahora vamos para la parte logística de dónde lo hacemos. El break es en el Salón Fundadores, donde también van a poder ver los stands de las ONG que nos acompañan. Y tienen unas carpetas, como las que nosotros tenemos acá, donde pueden dejar escritas sus preguntas. Después nosotros vamos a tener un momento para poder hacer las preguntas, y aquellos que quieran escribirlas nos van a ayudar a que pueda ser más fácil realizarlas. Les comento algo brevemente, si es posible. La gente que está en el ala acá a mi derecha, vendría a ser la izquierda de ustedes, si se pueden pasar al centro para poder verlos y ver mejor la parte de la filmación. En cuanto a las preguntas en concreto, las escriben y van a ser relacionadas en sus espacios según el tema que se está dando. Porque hay preguntas, por ejemplo, que se están haciendo ahora por escrito, que es un tema de mañana. Entonces les vamos a
responder después de haber planteado el tema mañana, ¿sí? Cada pregunta relacionadas a la temática que se está hablando. Bueno, nos vemos en un ratito. Gracias. No sin antes aclararles o transmitirles esta cuestión de que, bueno, que las cosas que nosotros estamos hablando acá y que parecen novedosas en diferentes lugares del mundo, como ya lo adelantamos y lo vamos a ver específicamente con el caso de Francione o de Weiss que mencionaba Susana, pero en muchos países, no tal vez con la intensidad o con la posición ideológica que nosotros quisiéramos, se está incorporando el tema, formó parte del Tratado de Lisboa que regula el funcionamiento de la Unión Europea, está la cuestión de los animales considerada en el Código Civil alemán, en el Código Civil de Cataluña, en la Constitución de Austria y de Suiza. A la tarde seguramente Susana nos va a explicar el recurso que tenemos o la argumentación que tenemos para defenderlo desde lo constitucional también nosotros, con el artículo 41, así que a veces como, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, que ser minoría no significa necesariamente que uno no tenga determinadas razones. Pero bueno, continuando con lo que veníamos hablando y con esta forma de justificar las normas y la influencia que ciertas ideas filosóficas terminan teniendo después en nuestro condicionamiento en el actuar cotidiano, me interesa remarcar esta diferencia entre ética y moral, y sí hacer la aclaración por algo que hablábamos recién en el break. Esto no es una forma de decir que lo moral está mal, sino decir, bueno, todas aquellas normas que nosotros consideramos válidas desde lo moral, las podemos pasar por el filtro ético y ver si verdaderamente cumplen con esa justificación ética. Si no es solamente una expresión más de poder. En muchas cosas que nosotros vamos a ver hoy cuando nos referimos a las normas jurídicas, no nos olvidemos que las normas jurídicas simplemente describen o son el marco de contención de un determinado status quo. Como hablaba también Regina al principio, es la demanda social lo que genera los cambios, y la demanda social o el activismo social que nosotros podemos hacer tiene que ver básicamente con sacudir esos cimientos del status quo. No en vano se dice que el derecho está siempre demasiado cerca de lo que decae y demasiado lejos de lo que va surgiendo. Pero bueno, seguramente estas cosas las vamos a ir retomando. Estas palabras que también son de Mosterín, de ese artículo que les mencioné, habla de que la justificación ética de una norma requiere la argumentación en función de principios generales formales como la consistencia o la universalidad, o materiales como la evitación del dolor innecesario. Sobre el innecesario también lo vamos a discutir. Desde luego, lo que no justifica éticamente nada es que algo sea tradicional, que es lo que él explicaba ahí y lo que señala en este artículo. ¿De dónde viene todo esto? O cuáles son esas ideas que después nosotros hemos ido reproduciendo en nuestro comportamiento y en nuestras normas jurídicas? Y a veces hablar de normas no es solamente las jurídicas, ¿no? Hay muchas normas sociales o convenciones que nosotros vamos creando en la interacción. Vamos a repasar no a todos los pensadores, sí señalar que, por ejemplo, en la época de Pitágoras, y en función también de lo que decía Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, la cuestión pasaba por la aportación de alma, por decirlo de alguna manera. Estaban quienes lo negaban y quienes lo reivindicaban, y Pitágoras lo resolvía de un modo muy, muy simple, diciendo, bueno, listo, para mí los animales también tienen alma y son merecedores de el mismo respeto que merecemos nosotros.
En definitiva, es una cuestión de bastante difícil prueba también la del alma. Yo siempre destaco la importancia que tiene esta jornada, este tipo de jornadas o de reuniones, por lo que le decía al principio, de la apertura de debates para ampliar derechos, pero también porque forman parte de nuestra formación, de lo que después nosotros vamos a hacer desde la calle, desde el lugar que a cada uno le toque ocupar. ¿Y por qué es importante? Porque lo que viene prevaleciendo hace siglos con el tema de los animales es la moral cartesiana, que Descartes lo pudo imponer un poco también desde su gran autoridad académica. Perdón. Entonces esto que estamos haciendo nosotros tal vez es la piedra fundamental del desarrollo de cualquier actividad. Descartes, ya conocen la famosa frase que él expresa en el discurso del método, que dice, bueno, los animales no son merecedores de ningún tipo de consideración moral, no tienen alma, y como el sufrimiento es una experiencia mental, ellos no pueden vivir esa experiencia individual del sufrimiento, con lo cual no tenemos de qué preocuparnos. A lo sumo los consideramos máquinas autómatas que funcionan con una determinada programación compleja para cumplir determinada finalidad, pero en ningún punto su sufrimiento reviste algún tipo de interés o dicho de otra manera, no pueden experimentar ese sufrimiento. Con los autores más del contractualismo, como Locke y Kant, ellos sí empiezan a hablar de una cierta obligación o un deber indirecto hacia los animales, pero sin correrse del paradigma del hombre como centro de justificaciones. Ellos hablaban de que había un deber indirecto de no dañar a los animales porque eso después podría traducirse en una conducta que podía reproducirse después hacia otros humanos. Era como una cosa así instrumental, ¿no? El ojo con el que agrede a los animales porque puede repetir eso mismo con los humanos. De hecho, sabemos que pasa. Tal vez el más importante es el jurista y filósofo británico más importante en aquella época, Jeremy Bentham, me van a disculpar por mi pronunciación, que él marca, sí, el primer quiebre en el que él se olvida de la cuestión del alma y de la racionalidad, que también es algo que venía arrastrado de Aristóteles y Santo Tomás, porque dice que para tener en cuenta los intereses de los animales, lo importante es si pueden sufrir. Si esa respuesta es afirmativa, sus intereses en no sufrir tienen que ser considerados. Y bueno, también lo argumenta con una determinada cantidad de cuestiones vinculadas a las posibilidades de comunicación, y también lo expresa un caballo, un cerdo adulto, tiene muchas más posibilidades de comunicación o de transmitir algo que un bebé de un día, con lo cual está claro que no está ahí el fundamento para reconocerle la validez de los intereses de uno y negárselas al otro. Peter Singer, que es más actual, también es un filósofo y profesor de ética. Él escribió a mediados de los 70 una obra bastante importante, bueno, que sin tapujos se llamó Liberación Animal. Él retoma esta idea de Bentham desde el utilitarismo y marcando esta cuestión: si alguien puede sentir placer y dolor, cumple la condición suficiente para tener intereses. El sufrimiento merece el mismo juicio de valor para humanos y no humanos. Es decir, si yo demuestro que alguien puede sufrir, necesito detenerme ante ese sufrimiento y considerarlo. El problema de estos dos pensamientos, que por eso los pongo juntos, o de toda la idea utilitarista, que después también la va a criticar Tom Regan en el video que vamos a pasar en un ratito, es que como el utilitarismo, la ecuación básica, y yo acá les pido perdón porque con estos autores lo que nosotros hacemos es una simplificación muy grosera de su pensamiento para que por lo menos tengan
la inquietud y los nombres para después buscarlos más en profundidad. Pero a Peter Singer es alguien que si leen cualquier texto vinculado a esto, lo van a encontrar citado por la parte buena. Yo digo, la parte mala del utilitarismo es que como las cosas se pueden juzgar en términos de costo y beneficio, en la medida en que se pueda obtener un beneficio alto de la explotación animal a un bajo costo, o sea, el beneficio alto para los humanos a un bajo costo para los animales, podría ser tolerado o justificado. Esto lo lleva en algunos puntos, en una línea que también sigue la autodenominada Sociedad Humanitaria Norteamericana, a justificar, por ejemplo, los mataderos humanitarios. Hay algunas cámaras ocultas de los mataderos humanitarios que estaría bueno que después las busquen. Nosotros no las trajimos por cuestión de tiempo, no porque no las querramos mostrar, porque creo que todos tenemos derecho a saber de dónde viene o qué implica lo que consumimos, ¿no? Frente a esta posición, digamos que no debe dejar de reconocerse filosóficamente como revolucionario lo que plantea en ese momento Peter Singer en los 70. Está el autor que citaba hoy Regina a la mañana, que es Harry Francione, que es un abogado y profesor universitario, y que viene dedicándose a esta cuestión en el ámbito académico desde el año 84. Obviamente, como muchos de los que estamos acá, también había empezado. Siempre cuenta que conoció a otra activista en la puerta de tribunales donde él trabajaba, asistiendo a un perro atropellado, y ahí es donde se empezó a involucrar un poco más con esta cuestión, gracias a algunas cosas que le dijo esta activista por los derechos de todos los animales, y desarrolla en oposición a esta teoría utilitarista y que también es conocida, que la pueden identificar rápidamente cuando escuchen a alguien hablar de bienestar animal o del bienestarismo. El bienestarismo más o menos lo que trata de explicarnos es cómo podemos explotarlos o cuáles son las pautas que tenemos que cumplir para explotarlos. Y él habla de esta cuestión en función también de los intereses vinculados al sufrimiento, del principio de igual consideración de los intereses. Es decir, si el derecho es un sistema de protección de intereses, una de las formas de ser justo es proteger a los intereses iguales de la misma manera. Por eso él desarrolla lo que se llama la teoría abolicionista de los derechos de los animales. La teoría abolicionista se refiere a que lo que nosotros tenemos que hacer es terminar con todas las formas de explotación y no creer la falacia de que a través de mucha normativa reglamentarista algún día se obtenga la abolición de la explotación animal. Y él también dice en una entrevista, si 25 años después de liberación animal lo único que conseguimos son jaulas de 15 centímetros más grandes para la explotación de las gallinas, y la verdad que la liberación animal empieza a flaquear bastante. Obviamente Francione no está en una posición mayoritaria fuera de lo que es el propio activismo animalista. Y él, a pesar de su condición de abogado y catedrático, dice esto que nos contaba Regina, que la liberación no va a llegar a través de la reforma legislativa, sino que lo primero que tenemos que cambiar son las cabezas y los corazones de las personas, por un lado, y segundo, que si hay algo que podemos hacer desde lo legislativo es la modificación del estatus jurídico de los animales. Mientras los animales sigan siendo cosas como esta mesa, es difícil reconocer que puedan tener derechos. Y aunque les reconozcamos algún tipo de derechos, es muy fácil saber cómo va a terminar un conflicto en el que se oponen los intereses de la cosa a los intereses de su dueño. Por muy alto que sea el interés, como por ejemplo la vida de un animal considerado cosa, y muy bajo sea el interés de un dueño, que puede ser la propiedad privada, es evidente que en el vínculo
dueño y cosa, van a prevalecer siempre los intereses del dueño. Y él concluye también diciendo, si pudiéramos reducir todos los derechos de todos los humanos y no humanos a uno solo, que incluya todo, podríamos decir que el derecho que tenemos, el principal, es a no ser tratados como propiedad de nadie. Si analizamos esto, es como que tenemos el compendio de todos los derechos humanos juntos en uno solo, no ser tratados como propiedad de nadie. Y esto también lo vinculo, si buscan la segunda parte del video de Mosterín, a propósito de los toros, él dice, vean en los derechos humanos que en muchos o generalmente no se habla de la pena de muerte. También esto tiene que ver con una configuración política del momento. Se necesitaba que aún aquellos países que regularan la pena de muerte adhieran a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero sí los que todos prohíben es la tortura, la humillación, la reducción a la servidumbre, el trato como instrumento, la instrumentalización del ser humano. Así que esa es una buena idea, el de decir, bueno, el primer derecho es a no ser tratados como propiedad de nadie. Un poquito más contemporáneo, aunque por edades deben estar cerca, Weiss y Francione. Weiss también es abogado, que lo mencionaba hoy Susana, que estuvo en Córdoba por vía de Skype en el 2012 y estuvo personalmente hace unos pocos meses en la universidad también. Y él es profesor de la Universidad de Harvard, porque siempre que se exige determinado prestigio a nosotros, a los animalistas, nos pasa que muchos temas, para que tengan importancia, los tenemos que reconducir a términos humanos, y cuando hacemos una cita de alguien tenemos que también explicar quién es ese alguien para ver qué grado de autoridad le podemos otorgar. Weiss es profesor de la Universidad de Harvard y hace unos cuantos años que conduce, vieron que ellos tienen mucho el tema del proyecto científico, y él, utilizando un juego de palabras, no tan juego, conduce el Non-Human Rights Project, el proyecto de los derechos no humanos. Es un juego de palabras con los derechos humanos. Tiene un grupo que él contaba que lo integran más de 100 personas, donde hay biólogos, investigadores científicos, veterinarios, abogados, etólogos. Entonces él hace un camino que nosotros, cuando no lo conocíamos, habíamos empezado también a bucear por ese lado, y por eso llegamos también a lo que generó que empecemos a hacer este tipo de encuentros. Él dice, bueno, acá lo primero que nosotros vamos a hacer es ver qué es lo que nos hace a nosotros, los humanos, sujetos de derecho. Es decir, antes de ver si tiene derechos un individuo, humano o no humano, vamos a ese paso previo, que es la posibilidad de ser sujeto de derecho, que yo lo defino o se define en los manuales de derecho como la personalidad jurídica, la posibilidad de tener un escudo protector que nos permita intervenir en un sistema en defensa de un determinado interés. Esto también lo remarco porque es lo que vamos a trabajar después, el concepto de personalidad jurídica. Y él dice que, bueno, que nosotros tenemos lo conduce a la autonomía, que somos sujetos de derechos porque somos individuos autónomos. Antes de esto, lo que él plantea es lo que nosotros también vimos al principio, que durante mucho tiempo construimos un muro y pusimos de un lado a los que tienen derechos y de un lado a los que no tienen derechos. Y en un momento estaban del lado de los que no tenían derechos las minorías raciales, las mujeres, los niños, los enfermos mentales, todo. Después, con el tema de los derechos humanos y esa evolución, lo fuimos pasando para acá, para nuestro lado. Pero lo que él dice, los que siempre estuvieron del otro lado del mundo fueron los del otro lado del muro, y no es casual, del otro lado del mundo de los que tienen derechos, fueron los animales. ¿Cómo puedo yo obtener la liberación de los animales? Y dice, bueno, la libertad yo no la puedo probar
en términos comparativos. No puedo establecer que alguien es libre porque es igual a otro que es libre. Pero la igualdad sí es un derecho comparativo. Entonces, si yo puedo demostrar que A y B reúnen las mismas características, puedo decir que A y B son iguales. Si A y B son iguales y A tiene derecho, B tiene que tener derecho. Y cuando alguien tiene un derecho, obviamente que la libertad está entre los primeros derechos que se pueden predicar de un individuo. Entonces él dice que nosotros somos sujetos de derechos a partir de la autonomía. Y la autonomía él la vincula a la cuestión del deseo. Del deseo, obviamente, consciente, ¿no? Él dice que es autónomo el que puede desear, el que puede movilizarse en función de ese deseo, el que puede arbitrar los medios para satisfacer ese deseo y el que además tiene conciencia cuando lo cumple que ese deseo ha sido satisfecho. Y él acá hace la aclaración de que, bueno, este no es el mecanismo con el que nosotros actuamos permanentemente. O sea, hacernos el nudo de la corbata o atarnos los cordones no son actos que estén poniendo, que estén probando nuestra condición de sujetos de derecho, porque, como hablábamos antes, son actos muy mecánicos. Ahora, otras funciones básicas o nuestra forma de interrelacionarnos en una sociedad de derechos es a partir de poder ordenar esta satisfacción. Entonces él dice, junto con los estudios científicos que él aporta, él va armando una determinada categoría de animales en los que él ya pudo probar que pueden manejarse de esta manera. Y él dice, porque también se lo criticaba, pero bueno, entonces vos querés derechos para algunos animales. Y él contesta bastante inteligentemente, me dice, no necesariamente, lo que yo sí le puedo decir es que si yo hago que un solo animal cruce el muro, les cambio las preguntas a todos y les cambio los argumentos a todos. Si yo quiebro ese muro, aunque sea con un chimpancé, bueno, la cuestión de la diferencia animal humano y animal no humano empieza a dejar de tener sentido. También es importante, esto lo tendría que haber dicho antes, que él está planteando, más allá de una teoría científica o de una posibilidad de hacer un proyecto académico, él lo está armando, a mi modo de ver o la percepción que tuve yo mientras lo escuchaba, es una estrategia de activismo. ¿Por qué? Porque él está pensando esto en la sociedad norteamericana, que tiene, como ustedes saben, un sistema jurídico y judicial diferente. Ellos pueden obtener derechos a través del precedente. El sistema del common law, él puede reivindicar en un tribunal un derecho no reconocido y después, a partir de ese precedente, lograr una determinada repetición. Nosotros, por ejemplo, para hacer esto necesitaríamos una reforma legislativa. No obstante, yo siempre pongo de ejemplo de que nosotros en Argentina, el primer divorcio que lo tuvimos sin ley de divorcio. Lo tuvimos cuando la Corte dijo, sí, esta gente tiene derecho no solo a separarse, sino a divorciarse, a dividir su patrimonio, a recuperar su capacidad nupcial, y recién después de ese fallo vino la ley de divorcio. Lo que pasa es que, bueno, trabajar de esta manera nosotros con el sistema de codificación se nos hace más difícil. ¿Por qué digo que lo de él es una estrategia de activismo? Porque él dice, bueno, yo ya tengo 5 animales, la orca, el delfín, un tipo de chimpancé, un tipo de elefante y el loro gris africano, respecto de los cuales yo estoy en condiciones hoy de mostrar que en este punto, el de ser sujetos de derechos, tienen las mismas características que nosotros. Es decir, no me olvido de los demás, pero digo, bueno, estos son los que yo puedo liberar ahora. Y entonces le dijimos, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Y me dice, bueno, con el sistema que él tiene, el siguiente paso era comenzar a presentar demandas en los diferentes estados de Estados Unidos, que tiene una organización federal, pero federal, digamos, más en serio, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada estado puede ir legislando muchísimas cuestiones fundamentales de manera autónoma.
Entonces yo voy a ir como el abogado de el chimpancé que está prisionero en el zoológico de tal lugar a demostrar que en base a estas consideraciones él es igual a otros humanos y que en consecuencia tiene que ser liberado, tiene que obtener su libertad. Además, el otro día estábamos viendo, justo antes de ir a Mar del Plata y con el tema de los oceanarios, que por otro lado, y en función de una interpretación de una enmienda de la Constitución norteamericana, que la enmienda habla de abolir todas las formas de esclavitud. Entonces, otra organización había dicho, bueno, no está hablando de la esclavitud humana. Entonces, con ese argumento fueron en el año 2012 a pedir la liberación de 2 orcas que vivían en una piscina 50 centímetros más largas que su tamaño, o sea que con la cola y la cara prácticamente pegadas a las paredes, y iniciaron el trámite de liberación, de denunciar la situación de esclavitud para obtener la liberación. Obviamente que también es cierto que en eso no somos la excepción, que estos caminos llevan un recorrido judicial bastante largo. Y obviamente que Weiss nos anticipó que él esperaba perder en todas las instancias, pero que bueno, ya tenía preparada la apelación y tenía preparado el recurso para en algún momento tratar de que con alguno de los casos le abrieran la instancia en la Corte Suprema. De todos modos, si yo me tengo que quedar con algo para que pensemos en esto, es decir, bueno, un solo animal que cruza el muro nos cambia todas las preguntas, y en realidad, más que las preguntas, digo, nos cambia todas las respuestas que nos suelen dar cuando queremos defenderlos. Bueno, este es un video de Tom Regan del año 89, que es un filósofo norteamericano. Yo lo invito a que los veamos, es anterior a Francione y a Weiss, pero bueno, tiene la relevancia de que va a comprimir casi todas las ideas que estuvimos viendo hasta ahora, y también para mí tiene la relevancia justamente lo que le decía recién, que es del año 89. Si buscamos una foto de Tom Regan lo vamos a ver con menos pelo y con muchas más canas que las que tenía acá. Así que no sé si llegan a leer bien atrás. The other animals humans eat, use in science, hunt, trap, and exploit in a variety of other ways have a life of their own that is of importance to them apart from their utility to us. They are not only in the world, they are aware of it and also of what happens to them. And what happens to them matters to them. Each has a life that fares experientially better or worse for the one whose life it is. Like us, they bring a unified psychological presence to the world. Like us, they are somebodies, not some things. In these fundamental ways, the non-human animals in labs and on farms, for example, are the same as human beings. And so it is that the ethics of our dealings with them and with one another must rest on some of the same fundamental moral principles. At its deepest level, an enlightened human ethic is based on the independent value of the individual. To treat human beings in ways that do not honor their independent worth, to reduce them to the status of tools or models or commodities, for example, is to violate that most basic of human rights, the right to be treated with respect. The philosophy of animal rights demands only that logic be respected, for any argument that plausibly explains the independent value of human beings implies that other animals have this same value and have it equally. And any argument that plausibly explains the right of humans to be treated with respect also implies that these other animals have this same right and have it equally also. As a result of selective media coverage in the past, to which this evening's debate is a notable and praiseworthy exception, the general public has tended to view advocates of animal rights in exclusively negative terms. We are anti-intellectual, anti-science, anti
rational, anti-human. We stand against justice and for violence. The truth, as it happens, is quite the reverse. The philosophy of animal rights is on the side of reason. For it is not rational to discriminate arbitrarily. And discrimination against non-human animals is demonstrably arbitrary. It is wrong to treat weaker human beings, especially those who are lacking in normal human intelligence, as tools or models, for example. It cannot be rational, therefore, to treat other animals as if they were tools, models, and the like, if their psychology is as rich as or richer than these human beings. The philosophy of animal rights is pro, not anti-science. This philosophy is respectful of our best science in general and of evolutionary biology in particular. The latter teaches that, in Darwin's words, humans differ from many other animals in degree and not in kind. Questions about line drawing to one side, it is obvious that the animals used in laboratories, raised for food, and hunted for pleasure or trapped for profit, for example, are our psychological kin. This is not fantasy. This is fact, supported by our best science. The philosophy of animal rights stands for, not against, justice. We are not to violate the rights of the few so that the many might benefit. Slavery allows this. Child labor allows this. All unjust social institutions allow this, but not the philosophy of animal rights, whose highest principle is that of justice. The philosophy of animal rights stands for peace and against violence. The fundamental demand of this philosophy is to treat humans and other animals with respect. This philosophy, therefore, is a philosophy of peace, but it is a philosophy that extends the demand for peace beyond the boundaries of our species. For there is an undeclared war being waged every day against countless millions of non-human animals. To stand truly for peace is to stand firmly against their ruthless exploitation. And what, aside from the common menu of media distortions, what will be said by the opponents of animal rights? Will the objection be that we are equating animals and humans in every respect, when in fact humans and animals differ greatly? But clearly we are not saying that humans and other animals are the same in every way, that dogs and cats can do calculus, or that pigs and cows enjoy poetry. What we are saying is that, like humans, many other animals have an experiential welfare of their own. In this sense, we and they are the same. In this sense, therefore, despite our many differences, we and they are equal. Will the objection be that we are saying that every human and every animal has the same rights, that chickens